Muy buenos días, hermanos. Quiero saludarlos. Es muy grato una vez más poderme dirigir a ustedes. No me acostumbro a este lugar sin ustedes. Espero que nunca me acostumbre a eso. Y sigo añorando el día en que podamos regresar a este lugar para que juntos adoremos y estudiemos la palabra del Señor. Mientras tanto, pues es una bendición poder seguir usando estos canales y seguir eh, comunicándonos con ustedes a través de estas plataformas. Damos gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho y por lo que Él nos ha permitido avanzar en este estudio en la carta a los romanos. Y es precisamente allá donde quiero que vayan esta mañana en sus Biblias. Ustedes saben que estamos estudiando esta carta en una serie que hemos titulado El poder del Evangelio. Así que quiero que me acompañen al capítulo 9 de Romanos. Mientras ustedes llegan al capítulo 9 de Romanos, eh, yo quisiera introducir este capítulo pensando en algunas cosas que surgieron de la lectura y del estudio de este capítulo. Y tiene que ver con algunas de las cosas más dolorosas y tristes por las que uno tiene que pasar en el ministerio como pastor. Y quizás una de esas cosas es ver a un hermano cegado por su incredulidad, echando todas las bendiciones que el Señor le ha dado a la basura, desperdiciando todas las oportunidades de adorar a Dios, incluso en medio de las dificultades más grandes por las que el ser humano pueda pasar. Y no es, no sé cuántas veces hemos visto cuadros como esos, pero es una de las escenas más tristes para el ministerio. Confieso que el sentimiento que llega cuando uno está enfrentando algo así es un sentimiento de frustración y hasta diría de impotencia, ¿sí? Uno de los primeros, de las primeras cosas que quieren abordarlo a uno son esa impotencia que uno siente por no poder hacer algo por el hermano y abrir los ojos de esa persona. Ahora, si no fuera por uno de los más maravillosos atributos de Dios, que es la soberanía, que hace real lo incomprensible y nos arrastra de una forma maravillosa a ver con los ojos de la fe lo que Dios es capaz de hacer en medio de una circunstancia así, realmente uno no sabría qué hacer como pastor. Así que estoy muy agradecido por el Señor por poder predicar este capítulo 9 de Romanos, porque me lleva precisamente nuevamente a meditar en la soberanía de Dios, en su gracia, en sus bondades y en este atributo que sobresale a lo largo del capítulo 9. En el capítulo 9 de Romanos vamos a ver algunos de esos sentimientos que acabo de compartir en el apóstol Pablo de una u otra forma. No por una persona en específico, sino más bien por todo un pueblo, o si podemos decirlo también por una nación entera. En el capítulo 9 de Romanos, que es quizás para algunos el capítulo de más difícil lectura, no porque sea difícil de leer, sino por las verdades que el capítulo dice y que algunos no quieren aceptar, ¿sí? Y cuando pienso en este capítulo, pienso otra vez que lo más difícil es tratar de entrar en la mente de Dios para saber cómo Él piensa y cómo Dios obra, para indagar sobre los misterios, sus misterios, que son insondables y están ligados a su soberanía. Ahora, el apóstol de alguna forma en el capítulo 9 nos deja ver con mucha claridad que él tenía algunas cosas muy presentes, ¿sí? Y que él gozaba de algún entendimiento que de pronto muchos de nosotros carecemos. Y en cuanto a la soberanía de Dios, Pablo no solamente estaba seguro de algunas cosas, sino que él había experimentado algunas cosas que define muy bien en sus argumentos cuando él habla de este tema con tanta propiedad. Se detiene para pensar en algunas preocupaciones que tiene de algunas personas, como ya estaba diciendo, y no de algunos individuos, sino de un pueblo que en este caso es Israel. Una de sus preocupaciones, no dejemos de pensar en lo que él acabó de predicar en el capítulo 8, una de sus preocupaciones viene precisamente después de predicar ese capítulo 8 y de haber mencionado algunas cosas muy importantes allí. Ahorita hacemos mención a algunas de ellas. Otra preocupación era que los israelitas rechazaran a Cristo por sus propias dudas, además de la que acabo de mencionar.
Y la tercera preocupación quizás es que ellos llegaran a pensar que Dios les había fallado en las promesas que había hecho. Esas son algunas de las preocupaciones que vemos en el apóstol Pablo cuando él piensa en los israelitas, y por eso en el capítulo 9 él los va a mencionar a ellos e introduce el tema de este pueblo como algo importante para resaltar y recordar quién es nuestro Dios soberano. Por eso lo vemos o vemos al apóstol Pablo muy emotivo al comienzo de este capítulo, en los primeros versos de este capítulo, refiriéndose a este pueblo con cierta nostalgia. En principio, cuando pensamos en los judíos, no tenemos un cuadro negativo de ellos. ¿Por qué? Recordemos que en Hechos, solamente en Hechos capítulo 2, más de 3.000 judíos se convirtieron. Luego, en el capítulo 4, ya no eran 3.000, sino que eran 5.000. Y con esas cifras uno pensaría que en muy poco tiempo todo Israel encontraría o vería a Jesús como el Mesías y por ende encontraría la salvación. Pero los que conocen la historia saben que no fue así. La historia nos enseña que no fue de esa forma. Incluso el mismo Lucas en el libro de Hechos narra algunos de esos hechos históricos que nos ayudan a nosotros a darnos cuenta que la oposición se hizo muy presente o se hizo presente muy pronto en la historia de la iglesia. Solamente mencioné el capítulo 4, brincamos al capítulo 7 y ahí encontramos uno de los primeros mártires de la iglesia, Esteban, en manos de precisamente los judíos. Es un resultado de todo de estas preocupaciones que tenía el apóstol Pablo. Y si brincamos unos capítulos más adelante, en Hechos capítulo 12 ya encontramos a Santiago, el apóstol, o Jacobo, quien fue asesinado, ¿sí? Ejecutado. Entonces vemos que los problemas en los que se encontraba, digamos, la audiencia de Pablo a la que él estaba predicando, no era una audiencia tan sumisa a la verdad, por decirlo de alguna forma, sino que ellos tenían algunas dificultades para entender el mensaje que Pablo estaba predicando, ¿sí? De hecho, varios líderes de la iglesia, incluyendo al mismo Pedro, habían sido encarcelados por razones muy similares. Este era el contexto actual en el que Pablo estaba predicando, escribiendo esta carta a los primeros cristianos en Roma. Y es importante que recordemos esto porque ahora Pablo quiere explicar por qué Dios dispone temporalmente a Israel a causa de la incredulidad. ¿Por qué Dios, digámoslo así, depone en un momento de la historia a Israel, lo deja de un lado y empieza a tratar con los llamados gentiles? ¿Por qué Dios hace eso? Y Pablo nos va a recordar aquí, nos va a dar razones suficientes para ayudarnos a entender por qué Dios lo hizo de esa forma, cuando en el Antiguo Testamento veíamos siempre el pueblo escogido por Dios, Israel. Sin más preámbulos, hermanos y amigos, quiero que me acompañen al texto que vamos a estudiar hoy. Lamentablemente el tiempo no nos da para estudiar todo el capítulo 9, pero vamos a ir estudiándolo. Hoy quiero que me acompañen nada más en la lectura de los versículos 1 al 5 del capítulo 9. Entonces hagamos lectura de esos versículos y después hagamos una breve oración. Dice el capítulo 9, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Cuando Pablo predicó este mensaje, Señor, seguramente no midió los alcances, Señor, y hasta dónde llegaría y dónde se predicaría estas palabras. Pero tú sí lo hiciste y tu Espíritu Santo intervino, iluminando a Pablo,
inspirando las palabras de Pablo para que tu espíritu dejara lecciones útiles para nuestro entorno, para nuestro contexto, para nuestro día, para nuestro ahora, para nuestro ya. Te pedimos, Señor, en esta oración, recordando las palabras del apóstol Pablo, te pedimos que uses tu palabra inspirada en nosotros para los propósitos que ella tiene. Ayúdanos, Señor. Que tu palabra hoy sea útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de ser perfeccionados a la imagen de tu Hijo Cristo. Esa es nuestra oración, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien, gracias por acompañarme en la lectura. De pronto usted tiene otra versión diferente a la que yo usé, que es la Reina Valera 60, y no importa. Si puede ir ahí en la misma lectura. Va a notar algunas pequeñas diferencias, pero seguramente no muchas. Entonces, en este capítulo, hoy veremos Israel en la agenda de un Dios soberano. Así titulé este mensaje. Una de las cosas que noto en muchos cristianos cuando hablamos de Israel y la iglesia son las dificultades para diferenciar a Israel de la iglesia. Y no me quiero meter ahí en un tema teológico muy profundo, porque respeto a quienes piensan diferente. Sin embargo, para los cristianos que somos dispensacionalistas, yo diría que este debería ser un tema en el que debemos tener cierta claridad. A lo largo de este capítulo vamos a poder ver algunas cosas claramente que nos ayudan a hacer distinción entre Israel y la iglesia. Aunque al final siempre habrá quienes piensen diferente. Estas doctrinas no necesariamente nos separan. Lo importante es que al final vamos a reconocer cómo está obrando Dios en medio de los tiempos. Entonces vamos a ir a los primeros versículos nuevamente, a los versículos 1 y 3 para ver nuestro primer encabezado. Es difícil ver cómo Pablo sale del capítulo 8 y entra en el capítulo 9, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes recuerdan parte del capítulo 9, pero vemos una mezcla de sentimientos y pensamientos por parte del apóstol Pablo. Después de haber haber hecho una de las declaraciones más hermosas de toda la carta en Romanos, que es el capítulo 8, precisamente los versículos 38 y 39, los últimos dos versículos, dice, quiero leerlos nuevamente, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Inmediatamente después de decir esto, ese cuadro que Pablo está pintando del amor inseparable entre la iglesia que fue llamada y elegida por Dios, le trae a su memoria el pueblo elegido por Dios. Y entonces escuchamos decir al apóstol Pablo que tiene un profundo dolor. Seguramente este cuadro le trajo ese dolor, esos sentimientos, ese dolor referente a lo que él estaba predicando en el capítulo 8, por ver a sus compatriotas y pensar en ellos y ver todas las bendiciones que ellos habían dejado de un lado, ¿sí? Simplemente porque Dios les dio múltiples oportunidades de obedecerle, de vivir para su gloria, de adorarlo, y el pueblo una y otra vez le falló a Dios. Y claro, todo eso dentro de un plan soberano al cual hace Dios referencia. Sin embargo, y tenemos que pensar en eso, por más triste que se sintiera el apóstol Pablo, él sabe, como dice en el versículo 1 del capítulo 9, verdad digo en Cristo y no miento. Él dice que por encima de sus emociones, por encima de lo que él esté sintiendo y experimentando como compatriota judío, él tiene que seguir predicando, proclamando las verdades del Evangelio. Y por eso dice, mi conciencia está limpia, ¿sí? Mi espíritu da testimonio de que lo que estoy diciendo es verdad y lo que voy a decir también es verdad, aunque sienta ese profundo dolor, que tengo grande tristeza y continuo dolor de su corazón. Y claro, es algo incluso nostálgico porque por un lado
Pablo podía entender cómo Dios estaba adoptando a los gentiles para ser parte de algo tan grandioso como lo era la iglesia. Pero por otro lado, él veía poco a poco cómo Israel se alejaba de esas maravillosas promesas que Dios le había dado a su pueblo. Entonces, era una felicidad no completa en Pablo. Y por eso él habla de ese dolor y por eso ese contraste entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Vemos en el versículo 3 que esta tristeza era una tristeza genuina, porque hipotéticamente él dice, leamos el versículo 3 nuevamente, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes. Pablo está diciendo, hermanos, si yo pudiera dar todo por ustedes y ser maldito para que ustedes entendieran o recibieran las bendiciones que yo he predicado en el capítulo 8, es lo que dice, pensando en los israelitas, dice, yo lo haría. Es algo hipotético porque Pablo sabe que eso no es posible, pero él dice, estaría dispuesto a ser maldecido con tal de que ustedes entendieran y disfrutaran de estas bendiciones que él estaba viendo en la iglesia, en los cristianos de Roma. Y por eso él lo presenta así. Él estaba dispuesto a dar todo. Dice, y ser maldecido para que su raza fuera bendecida. Sin duda, él estaba dispuesto a dar todo por su pueblo. Ahora, si pensamos en algunos ejemplos, Moisés es un buen ejemplo, porque Moisés tuvo la misma actitud. Escuchen la respuesta de Dios en Éxodo capítulo 32, en una conversación que él tiene con Dios. Y miren lo que Dios le dice. Capítulo 32, versículo 32 y 33, dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés está hablando. Y miren lo que le dice ahora Dios en la respuesta. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Las consecuencias por el pecado son entonces individuales. Y aunque la actitud es válida, ¿sí? Es válido sentir ese dolor y estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario por el otro, con tal de que él crea, Dios a quien va a llamar, él llama. Y Moisés conocía muy bien de esto, porque Moisés había sido instrumento de Dios para sacar al pueblo Israel de manos de los egipcios. Y varias veces, o incluso desde el comienzo, Dios le había advertido a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón, con tal, no solamente de que Faraón creyera, sino que la gloria de Dios se hiciera más visible para todas las naciones. Y era un propósito mucho más eterno en todo esto. Y estoy seguro que Moisés pudo muchas veces sintió esa impotencia de que el pueblo no respondió como él esperaba, porque el mismo pueblo de Dios no lo hizo. Recuerden que cuando salieron del desierto, cuando salieron al desierto empezaron a quejarse. Entonces, Moisés muchas veces tuvo esta misma actitud de Pablo de decir, Señor, yo estoy aquí, trata conmigo en vez de tu pueblo, porque tu pueblo es más rebelde. Pero sin importar esto, Dios nos enseña una lección muy grande a través de estos hombres. Y como él dice ahí a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y uno de los pecados que se denota más en todo esto es precisamente la idolatría o la incredulidad. Cuando el pueblo deja de creer en Dios o incluso cuando empieza a creer en otros dioses. Y este escenario que nosotros encontramos ahí en el capítulo 32 de Éxodo tiene que ver cuando Moisés estaba arriba llevando las tablas y luego baja y encuentra al pueblo adorando otros ídolos. Entonces es doloroso ver cómo otros fallan, es doloroso ver cuando otros desperdician sus bendiciones, sus oportunidades, su comunión con Dios y lo especial que Dios puede ser con cada uno del pueblo. Ahora, pensando solamente en estos 3 versículos, yo sé que no somos ni Moisés, yo sé que no somos Israel, pero podemos hacer algunas aplicaciones de lo que hemos visto en los primeros 3 versículos del capítulo 9 en cuanto a la actitud de Pablo y lo que Pablo dice o sus sentimientos con relación a Israel.
Y creo que aquí voy a darles algunas aplicaciones en las que yo pensé, ¿sí? Que aunque no seamos Pablo, sí podemos aplicar algunas cosas. Y una de las aplicaciones en las que yo estaba pensando es en andar en la verdad, por dolorosa que resulte la verdad, ¿sí? Porque Pablo dice ahí en el versículo 1, verdad digo en Cristo, y se mantiene firme sobre lo que ha dicho a pesar de lo que él esté sintiendo. Ahora, ¿por qué es importante esto en a manera de aplicación? Porque, eh, bueno, no somos solamente llamados a hablar la verdad, sino mantenernos en la verdad. Y muchos de los cristianos cedemos muy rápido a eso, ¿sí? Somos seducidos de muchas formas y terminamos en incredulidad cuando no nos mantenemos firmes en nuestras convicciones acerca de lo que creemos en Dios. Y por eso, hermanos, muchas veces Dios va a ponernos en situaciones de prueba simplemente para Él mismo mirar cuánto lo amamos y qué tanto creemos en Él. Porque es fácil cantar que Él es nuestro Dios soberano, es fácil cantar que toda nuestra confianza está puesta en Él, que Cristo es mi Rey, que Él es el Todopoderoso, que hay libertad. Pero otra cosa es vivir esas verdades. Y Dios nos va a poner en una situación seguramente como esta para poner a prueba lo que es la verdad en nosotros. Otra aplicación práctica es no poner por encima de la verdad los sentimientos o las emociones que despierten algunas situaciones en nuestras vidas. ¿Por qué? Simplemente porque esto es muy dañino, yo diría hasta destructivo, ¿sí? No es simplemente por la gravedad de la incredulidad, sino que esto revela qué tan arraigada está nuestra fe en Cristo o qué tan centrados estamos en nosotros mismos. Cuando nuestras emociones son las que sobresalen, pues entonces vamos a ver, eh, generalmente, vamos a ver una falta a la verdad, ¿sí? Y gracias a Dios que no era el caso de Pablo. Pablo fue una persona muy consistente en el Evangelio, en lo que él predicó. Y gracias a Dios por la forma en que Dios usó su ministerio. Y la tercera aplicación es que en una situación, por dolorosa que pueda parecer, esa situación siempre está bajo el control de Dios. Y tenemos que recordar eso, ¿sí? Aquí Pablo en sus emociones, en sus sentimientos, él no revela eso. Pero si nos retrocedemos un poco y nos damos cuenta de lo que él ha dicho, vamos a entender que Pablo tenía muy claro que Dios era un Dios soberano. Y por eso él podía descansar en Dios a pesar del dolor que estuviera experimentando, a pesar de las tristezas que lo embargaran en ese momento. Entonces, esta es otra aplicación, ¿sí? Recordar que Dios tiene el control sin importar cuál pueda ser la circunstancia en la que nosotros podamos estar. Él quiere siempre ser el gran yo soy en medio de nuestras dificultades. Vemos entonces en esos primeros 3 versículos la doble confesión del apóstol Pablo. Ahora veamos en los versículos 4 y 5 nuestro segundo encabezado. Leamos nuevamente los versículos 4 al 5. Dice ahora el apóstol Pablo que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Wow. Pablo está diciendo aquí muchas cosas, ¿sí? Y vamos a tratar de resumir todo lo que Pablo dice aquí en estos 2 versículos. Pero básicamente lo que él está mencionando en esos 2 versículos son las múltiples ventajas que tenían los israelitas. Todas las bendiciones que ellos tuvieron. Y se las recuerda aquí, ¿sí? Pablo enumera por lo menos 8 bendiciones por las que los israelitas deberían sentirse privilegiados, bendecidos, ¿sí? Y ya sabemos que no fue así. Ahora, estas razones son las razones que precisamente le ayudan a Pablo a entender cómo Dios empieza a sobresalir como un Dios soberano. Porque Pablo empieza a hacer memoria de todo lo que Dios ha hecho precisamente con este pueblo. Notemos entonces en el orden como Pablo va mencionando estas cosas en el versículo 4. Primero dice que son israelitas.
Los israelitas, pues son las personas que nacieron en Israel, ¿cierto? Esto es fácil de entender. ¿Sí? Pues no solamente son las personas que nacieron en Israel, son el pueblo especial y escogido por Dios entre muchos pueblos para que Dios obrara a través de ese pueblo por mucho tiempo también. Es el pueblo especial de Dios sobre el cual reposaba el poder de Dios, en el cual Dios andaba. Es maravilloso pensar que entre tantos pueblos Dios escogiera a este pueblo para sobresalir en ellos. Sin embargo, bueno, vamos a leer esta cita que está en Deuteronomio capítulo 7 y leamos los versículos 6 en adelante para recordar algo de eso especial que hace a Israel como pueblo escogido. Dice el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, escuchen, escogido, para hacerle un pueblo especial. Él mismo lo dice. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, escuchen las razones. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más, escuchen, insignificante de todos los pueblos, dice el Señor. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará también su pago. Es maravilloso entender cómo Dios ha escogido este pueblo de una forma tan especial. Si hacemos un contraste en lo que escuchamos en el capítulo 8 y ahora lo que estamos escuchando en el capítulo 9, definitivamente Dios ha sido misericordioso con nosotros al llamarnos y al ponernos también en una posición similar a Israel para ser escogidos, como Pedro lo diría. Es maravilloso ver los privilegios que tenemos como esta nación. Y quiero que lo que al mismo tiempo, sin confundir a Israel y la iglesia, vayamos pensando nuevamente en las bendiciones que nosotros hemos recibido. Y al final haremos un ejercicio. Pero sigamos mirando, porque apenas estamos empezando con el versículo 4. Dice que son israelitas, de los cuales son, lo primero dice, la adopción. Bueno, lo segundo, porque primero dijo que son israelitas y ahora habla de la adopción. Los israelitas gozaban de ser adoptados por Dios. Y no vamos a leer todos los pasajes porque tendríamos que leer muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero algunos voy a hacer mención. Y esta vez voy a ir a Éxodo capítulo 4. Y voy a leer el versículo 22. Miren lo que dice el versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Es una de las tantas veces que en el Antiguo Testamento Dios hace una declaración afirmando que Israel o los israelitas son sus hijos adoptados. Jeremías en el capítulo 31, el versículo 9 lo dice. Éxodo nuevamente en el capítulo 14 vuelve a repetirlo en el primer versículo. Los israelitas gozaban de ser adoptados por Dios. Y como vimos en el anterior pasaje cuando leímos Deuteronomio, no porque los israelitas fueran mejor, sino porque la gracia de Dios estuvo con ellos y su amor y sus promesas prevalecieron a través del tiempo para cumplir sus propósitos. Eso es lo maravilloso. Lo tercero que dice ahí en el versículo 4 es, de los cuales son la adopción, y luego dice la gloria. La gloria de Dios reposaba sobre este pueblo, sobre Israel. ¿Sí? Y cuando habla de la gloria de Dios, no hace referencia a una señora Gloria, que vivía entre los israelitas, es un mal chiste, sino que habla de la presencia de Dios dentro del pueblo de los israelitas.
Ahora, yo sé que nosotros hemos escuchado esto varias veces, ¿sí? La chequina de Dios, Dios ahí en medio del pueblo. Pero no es como nosotros estamos acostumbrados a decirlo. No es como nosotros estamos acostumbrados a verlo, hermanos. Literalmente podían ver una nube que asemejaba o cubría la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan eso en el Éxodo nuevamente? Una nube que los guiaba y una nube de fuego y una nube en la noche. ¿Recuerdan eso? Era Dios mismo guiando a su pueblo, Dios demostrándoles que Él iba caminando con ellos en ese lugar. Wow. Y recuerden otra escena bien atemorizante, por describirlo de alguna forma. Cuando Moisés iba subiendo por las tablas, él va subiendo y prácticamente el pueblo se niega a ir con ellos porque ellos sabían que en ese lugar Dios estaba esperando a Moisés. Y no es extraño ver a muchas personas negarse a estar en la presencia de Dios. Porque si nosotros revisamos las referencias cuando ocurre la presencia de Dios, realmente algunas son aterradoras. ¿Sí? Porque no solamente hacen alusión a lo espiritual, sino incluso a cosas sobrenaturales, a presencias de ángeles, a luces, a rayos, a cosas impresionantes. Esa era la presencia de Dios, de la que gozaba el pueblo israelita. Eso era lo que ocurría cuando Dios bajaba en el tabernáculo y perdonaba el pecado del pueblo a través del sacrificio. Ahí estaba Dios. Esa misma presencia, la Chequiná que los guió en el desierto, la Chequiná que los protegió cuando ellos estaban cruzando el mar Rojo, la Chequiná que llenó el tabernáculo durante el día en que Moisés fue dedicado a Dios, la Chequiná que llenó nuevamente el templo cuando cuando Salomón fue dedicado. Hay muchas evidencias de la presencia de Dios. Lamentablemente también hay evidencias bíblicas en el Antiguo Testamento de la última vez que la presencia de Dios está con los israelitas. Y es en Ezequiel capítulo 10 y esa es una de esas veces majestuosas en que la presencia de Dios se va. Y fue la última vez que vimos algo así como eso, o vieron algo así como eso, abandonando el templo en compañía de un ejército celestial o rodeado de ángeles. Tienen que leer eso, Ezequiel capítulo 10. Ahora, dice también Pablo aquí que además de gozar de esa presencia de Dios, los israelitas también gozaban sigan leyendo, el pacto. Y cuando él habla del pacto, pues ya sabemos que no habla de un pacto y podemos hacer una lista de ellos, pero hagamos una breve lista de los más importantes. Habla del pacto abrahámico, en el que Dios había prometido precisamente a Abraham o aseguraba a Abraham como una nación, en Génesis capítulo 12. El pacto palestino, que les prometía la tierra, ¿verdad? Tierra, simiente y bendición. El pacto davídico, que prometía un reino eterno, que es a través del cual viene el Mesías. Y el nuevo pacto que les prometía un corazón nuevo, del que habla también Jeremías en el capítulo 31. Todas esas eran promesas, todas esas eran bendiciones que Israel gozaba en su momento. Ahora, todos de alguna forma tenemos una idea de por qué Dios de alguna forma ha dejado a esta nación o ha permitido que en esta nación ocurran tantas cosas. Pero realmente de fondo, aquí si nosotros indagáramos en las pruebas bíblicas, entenderíamos mucho más por qué Dios ha permitido que este pueblo sufra de la forma que ha sufrido históricamente. Todo tiene que ver con la incredulidad que este pueblo tuvo acerca de su Dios. Ahora, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender y creo que antes de que Dios retirara su presencia o permitiera tantas cosas, Dios advirtió de tantas formas a este pueblo lo que iba a ocurrir. Los profetas menores, los profetas mayores hicieron advertencias significativas si este pueblo no corregía su camino. Pero ya todos conocemos el desenlace. Luego en el capítulo 9 continúa diciendo, después de decir del pacto, dice la promulgación de la ley. Entonces también tenían la ley. Ellos fueron los que recibieron
el Decálogo. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5 hablan de eso. Privilegiados, de primera mano, ¿sí? No hubo otro pueblo que pudiera leer estas verdades, escuchar estos estatutos de Dios con tanto privilegio como lo hicieron los israelitas. Luego dice que también ellos tenían en el versículo 4 todavía, después de la promulgación de la ley, el culto. Y cuando hablamos del culto no solamente habla de los rituales del templo, sino de la oportunidad que Israel tuvo para adorar a Dios. ¿Mm? Una adoración directa dentro del templo, donde de ese mismo linaje de los israelitas eran los únicos hombres que se debían preparar para entrar a la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. Ningún otro podía entrar a ese lugar. Una nación con unos privilegios impresionantes. Esa es la realidad. También dice después de hablar del culto que tenían, dice el versículo 5 ahora, perdón, 4, terminando el 4 dice, y las promesas. ¿Cuáles promesas? Pues las promesas que Dios él le había dado especialmente, pues fueron muchas, pero pienso por lo menos en las más significativas que tenían que ver con el Mesías o con la encarnación del Mesías, como Isaías o Isaías 9 lo menciona. También dice en el versículo 5, empezando el versículo, dice de quienes son los patriarcas y de los cuales son según la carne. Mire, ahora hace referencia a la bendición que ellos tenían por tener de su lado a los patriarcas. De su linaje, ¿quiénes vinieron? Abraham, Moisés, David, y ahí seguimos la lista. Hombres que fueron usados por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. ¿De qué pueblo? ¿De qué nación? Israelitas. Dios estaba en ellos. Dios actuó y vivió a través de ellos. Ahora, ¿cómo es posible que con lo que hemos visto hasta aquí, o bueno, terminemos con la última descripción que él hace en el versículo 5, después de mencionar los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? ¿Sí? Tenían los patriarcas y también además tenían el linaje por el cual sería encarnado Cristo. De eso habla Mateo en el capítulo 1 cuando habla de la genealogía de Cristo. Ahí ustedes lo pueden encontrar. Esa genealogía en la que están involucrados todos los israelitas. Ahora, después de mirar y revisar todas estas bendiciones por las que este pueblo es un pueblo especial, este pueblo es el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo por gracia de Dios escogido para sus planes, no nos debería a nosotros asombrar que Dios hiciera lo mismo con nosotros. Porque si de alguna forma Dios en su gracia, digámoslo así, en su soberanía, simplemente ha permitido o ha depuesto a Israel por un momento en la historia para poner sus ojos sobre la iglesia, ¿cómo estamos respondiendo nosotros como iglesia? Creo que las aplicaciones que podamos hacer de lo que hemos visto de las bendiciones que tenía Israel tienen que ver con eso. Porque está bien, no somos israelitas, ya lo sabemos, pero si hacemos una lista de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo, ¿creen que son menos de las bendiciones que tenían los israelitas? Yo creo que no son ni menos, ni tampoco son ni tampoco son tan distintas como nosotros creeríamos. Miren, por ejemplo, lo que dice Pedro, para terminar recalcando algunos de esos privilegios que tenemos en el Señor. Miren lo que dice Pedro en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y aquí ojalá tuviéramos el tiempo para hacer la lista detallada y compararla con la lista que leímos de los israelitas. Ojalá que usted lo pueda hacer en casa, pero escuche lo que él dice y piense si usted hace parte de esta lista. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Está hablando de los israelitas? No. Real sacerdocio. ¿Está hablando de los israelitas? No, él se está refiriendo a la iglesia. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de
pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Notan ahí las bendiciones que nosotros tenemos que no son tan diferentes a las de estos israelitas? Necesitaríamos otra predicación de Primera de Pedro, el capítulo 2 y los versículos 9 al 10 para hacer una lista de esas virtudes, de esas bendiciones que tenemos, de esos privilegios que tenemos como cristianos. Ahora, creo que algunos de nosotros lo estamos sintiendo de alguna forma, porque hemos sido privados de algunos de esas bendiciones, ¿cierto? Una de las razones por las que estoy aquí hoy predicándoles de esta forma es eso, porque no podemos estar reunidos en este salón congregándonos y adorando al Señor. Ya todos sabemos eso, pero ¿ha hecho la reflexión? ¿Cuántas veces usted libremente tenía la oportunidad de llegar hasta este lugar y no lo hizo? ¿Cuántas veces simplemente por pereza o simplemente porque no le dio la buena voluntad dejó de venir a la iglesia? ¿Cómo desperdiciamos las bendiciones que el Señor nos ha dado? ¿Cuántas veces hemos cambiado una buena lectura bíblica por un rato de internet o de celular? Tantas bendiciones que la comunión que tenemos en el Espíritu Santo, la relación que puede ser creciente en el Señor y dejamos de acrecentarla, dejamos de alimentarla. Tantas cosas que como cristianos descuidamos. Y no dudo que Dios esté en este punto de la historia disciplinando también a su iglesia, porque no hemos usado los recursos que Dios nos ha dado para su gloria eterna, porque no hemos sido de alguna manera no hemos sido tan agradecidos con Dios por las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Cuando la nación de Israel se vuelva otra vez al Señor, será restaurada a una posición de privilegio y de favor nuevamente. Pero yo no sé si para la iglesia hay segundas oportunidades. Es, es más, sí lo sé, no la hay. Nuestra oportunidad es ahora, es hoy. Nuestra oportunidad es ahora vivir esta vida que tenemos para Cristo. Y el punto es si la estamos viviendo o todavía la estamos desperdiciando en tantas cosas. Simplemente porque nos comparamos con el mundo y creemos que lo que el mundo nos ofrece es mejor que lo que Dios nos está ofreciendo. Hermanos, yo creo que es momento de hacer una reflexión y les invito a que pensemos en estas cosas. Tenemos un privilegio de vivir como una nación santa, un pueblo santo, escogido por Dios, ser un real sacerdote en mi casa, como hombres, señores. Actúen como hombres, sacerdotes en sus hogares, siendo los pastores de sus casas, de sus esposas e hijos. Respondan al llamado y a la gracia que el Señor nos está haciendo hoy a todos. Un pueblo adquirido por Dios, para que sigamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es todo lo que nuestro Dios eterno quiere, ser glorificado, ser exaltado, porque al final todo lo que vemos es pasajero y entonces todas las naciones caerán rendidas ante Él para reconocer quién es Él y cuál es su grandeza. Hoy quizás algunos de ustedes extrañan algunas cosas, cosas que sean muy visibles de la iglesia, como ya mencioné, congregarnos. Pero tenemos la gran oportunidad en nuestro lugar secreto de seguir adorando a Dios, de seguir teniendo una comunión con Él más intensa y más fuerte que nunca, de crecer en nuestra comunión, de servirle y de vivir más para su gloria en este momento. Pero si soy honesto con ustedes, mi preocupación es que no estemos respondiendo a esa misericordia y gracia que Dios ha mostrado. Y para hacerlo no podemos hacerlo de otra forma sino buscando a Cristo. Y este es mi último llamado, mi última invitación. Acudan a Jesucristo. Porque sin Cristo está garantizado que nosotros habremos desperdiciado nuestra vida y nuestro paso por este mundo. Pero en Cristo Jesús tendremos otras garantías que hacen parte de las bendiciones y promesas que Él ha hecho. No solamente por hacernos parte de un nuevo pacto, sino porque Él está en nosotros y nosotros en Él. Hermanos, les invito a que piensen en esto porque es la razón por la que Cristo murió, por la que Cristo vivió, murió y resucitó por nosotros.
Oremos. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Rogamos que ella siga trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes, para tu gloria. Permite que solamente ella, Señor, haga la transformación en nuestras vidas. Gracias por quienes hoy han escuchado este mensaje. Ayúdalos, anímalos, exhórtalos. Dale aliento al cansado, Señor. Multiplica las fuerzas del que no tiene. Y ayúdalos, Señor, a poder tener toda nuestra confianza en un Dios que es completamente soberano y tiene planes superiores a los que nosotros podemos pensar o imaginar. Te alabamos por siempre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, nuevamente quiero darles las gracias por acompañarnos, gracias por su paciencia, por ser tan fieles en nuestro canal. No olviden suscribirse si no lo han hecho o incluso poner ahí la campanita para mantenerlos informados de lo que estamos publicando y compartan este mensaje. Dios los bendiga.